Vamos a continuar con la primera carta que el apóstol escribió. La primera carta que él escribió fue la carta a los tesalonicenses. Es un compendio de todo el evangelio en 5 capítulos, práctica, pero muy profunda, muy profunda. En la primera parte del estudio quedamos viendo que toda congregación es una bendición no solo al territorio donde está ubicada, sino al área donde Dios la estableció para, como dice Isaías 54, para expandirse, para crecer y para representar el reino eterno de Dios. La gracia y la paz sea a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. La gracia es el nuevo pacto, pero la gracia es infinita, como la sangre poderosa del Señor Jesús. Es infinita en poder. Por eso Apocalipsis declara y dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. La sangre del Señor Jesús es un baluarte, es una protección, es una realidad de gloria. Y la gracia y la paz, que es la consecuencia de que la justicia fue satisfecha. Claramente ante los ojos de Dios, no hay ninguna condenación en los que están en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados, y hasta a veces da temor, porque quien no tiene un corazón de amor al Padre puede aprovecharse de esto. Pero todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros, ya están perdonados. Todos. Por un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Claro, el testimonio de Dios a la persona que recibió a Cristo es que éste se aparte de iniquidad y que busque el rostro de Dios. Sin tener que decir, bueno, ya todos mis pecados están perdonados. La supergracia, que es una doctrina que ha hecho mucho daño, no importa cómo peque, ya yo estoy perdonado. No. Romanos 6 declara y dice, no hemos de pecar para que la gracia crezca. El que está en el Señor es una nueva criatura y las obras de Dios quería realizar, como dice Efesios capítulo 4. Sigamos en esta primera carta. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pablo había salido de Filipo, había visto la gloria de Dios, como Dios había fundado una congregación hermosa en Filipos, hermosa, que les dije en la primera parte de este estudio, que todas las iglesias que nuestro Padre, nuestro Dios, la gloria de Cristo Jesús por el Espíritu Santo fundó o plantó a través de Pablo la carta de mayor dar en razón de recibir la iglesia más recíproca fue la iglesia de los filipenses. Sí. Muy recíproca. Y de ahí salió Pablo y se fue a Tesalónica, donde no estuvo mucho tiempo. Pero él puede decir, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Cuando ellos llegaron a Tesalónica, ¿quiénes? Pablo, Silvano y Timoteo. Y expusieron la vida por el Señor. Se dieron enteros. Y Pablo tuvo que ser sacado de noche de Tesalónica por la persecución de los hebreos. Ellos lo que deseaban era matarlo. Entonces, Silas y Timoteo se quedaron en Tesalónica y Pablo salió huyendo, que es lo que dice Mateo, capítulo 10. Cuando no te reciban en una ciudad, sacude tus pies, di va a ser más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra, y huye a otra ciudad. Eso no es cobardía, eso es prudencia. Lo que el Señor Jesús dice en el Evangelio de Lucas, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué está diciendo? Trata de conocer para que no te atrapen, no te tomen el pelo
Trata de conocer la astucia en la tierra y sé prudente. Conócela. Mira cómo actúa un impío y aventájate. Pero también mira cómo actúan la gente que ya está en una esfera espiritual y que ni aún la gente que está en una esfera espiritual, sobre todo si se queda niña, te vaya a sorprender o te vaya a atrapar. Dios está en contra de del cautiverio, de la esclavitud. Y puede haber una esclavitud espiritual y nos quiere libres, libres totalmente. Así que ellos salieron, fueron a Tesalónica y después de haber ministrado no mucho tiempo, Dios convirtió alguna clase de gente, bastante gente, y les escribe la primera carta. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Yo decía en una de estas reuniones, bajo la gracia del Señor, bendita la congregación que sigue haciendo evangelismo. Bendito el ministerio que sigue haciendo evangelismo. ¿Por qué? Porque las nuevas almas alcanzadas por el Señor siempre serán motivo de mucha alegría, Amén. de mucha alabanza. Es como un hogar, precioso hogar, lo tienen todo, un lindo trabajo, casa propia, muebles en todas las áreas, ya sea la sala, el comedor, la cocina, todos sus instrumentos de cocina, no le falta nada, su amueblado del cuarto, su estudio, pero no hay hijos. En esa casa, aunque esté hermosísima, quizás un perro, quizás un gato, algo le falta. ¿Qué le falta? La gloria de la obediencia a la palabra. Y los bendijo para que se multiplicaran, para que fructificaran y llenaran la tierra. Hoy teníamos el receso, hablamos de un país que según la visión de este país se va a acabar. Ahí va a estar la tierra, pero ya no hay moradores, no hay nuevos nacimientos. Si no hay nuevos nacimientos, no hay un futuro. Yo conozco ese país. Recuerdo que en una ocasión en Europa viajamos del norte más o menos al sur. Y la persona que nos decía, oh, mi viaje va a durar tantas horas, él tomó en cuenta el tiempo prudente de descanso en una estación de servicio. Llegamos a la estación de servicio y tomamos un cafecito o algo, salimos muy de madrugada. Y cuando yo me senté en una esquina viendo todo el panorama de la gente, yo me sorprendía, porque la gran mayoría de personas, hombre y mujer, eran de la tercera edad. El único joven era el hijo del pastor, y de ahí no habían más jóvenes, mucho menos niños. ¿Cuál es la alegría más grande para una iglesia, un ministerio? Que hayan nuevos convertidos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, nuevos convertidos en Tesalónica, todavía parte de Macedonia, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. La gloria de un ministerio es su vida de intercesión, de intimidad con Dios y el estudio de la palabra. Véngase el capítulo número 4 de esta carta. Lo leo. Por los demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Por eso era la vida profunda del capítulo 1, donde Pablo habla
de que siempre daban gracias a Dios por todos ellos, haciendo memoria, capítulo 1, por favor, verso 2, haciendo memoria de vosotros siempre en nuestras oraciones. No eran solo las oraciones de Pablo, eran más las de Silvano y más las de Timoteo. Pablo había sido un ser humano que venía de la tribu de Benjamín. Y eso lo dice la carta a los Filipenses. Pareciera que no fuera importante, pero al estudiar el Antiguo Testamento, uno ve que en la tribu de Benjamín la bendición fue que fuera una tribu de dos manos derechas. Ellos tenían su mano derecha, por supuesto, y la izquierda era otra derecha. Por eso era ambidiestros. Era la tribu de los guerreros que manejaban el escudo, que manejaban la flecha, el arco, que manejaban la honda, que manejaban la piedra. Le pegaban a un cabello en la distancia. Característica de Benjamín, su valentía. Esa era su característica. La tribu de las 12 valientísimos. El ejército de los benjamitas era superlativamente superior al de cualquier otra clase de tribu por la calidad de guerra de esa tribu fue Saúl. Y claro, ustedes y yo sabemos que Saúl no quiso obedecer la voz profética, se quiso oponer al propósito de Dios cuando Dios levantaba a David y terminó raído. Pero el hombre era valeroso, él era un hombre de valor, por supuesto. Cuando Dios se apartó de él, ese valor se le fue. Ya no tuvo el mismo grado de valor, porque realmente no se alaba el fuerte, ni el poderoso, ni el valiente, sino el que conoce a Dios. De esa misma tribu de Benjamín vino la reina Esther. Y cuando Mardoqueo le escribió y le dijo, tienes que presentarte ante el rey, porque hay una consigna de que en el mes tal todos los judíos van a ser raídos del imperio. Yo no tengo permiso para presentarme delante del rey. De todas maneras, si no te presentas de alguna forma, Dios traerá salvación para Israel. Por el juramento. Dios no se duerme, Dios cuida a Israel. Amén. Y entonces y le escribió Mardoqueo, y si tú no te presentas, tu casa quedará raída. ¿Qué quiere decir? Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. El no presentarse ya era un pecado. Entonces ella dijo, ayunen por mí 3 días, con mis doncellas ayunaré 3 días, y si perezco, que perezca, valiente. Esa era la tónica de la tribu de Benjamín. Pablo era un hombre valiente, se enfrentaba a la gente agresora, a la gente rechazadora con una valentía. Esa era su tónica. Y da gracias a Dios, haciendo memoria de sus oraciones. La oración del solitario es oída por Dios. La oración del justo puede mucho, solitario. Pero la oración convenida es superior. Cuando oran dos en un solo propósito, esa oración lleva mucho efecto, mucho. Por eso es de que la oración convenida más poderosísima, la oración de un esposo con su esposa, con el mismo espíritu de fe. Es una oración que mueve los cielos. Y ya cuando hay 3, oración, esposo, esposa, hijos, esa oración resulta poderosa. Aquí estaba un padre ministerial, Pablo, un amigo de pacto, un amigo de misión, un amigo de jornada, Silvano, y el que llegaría a ser su sucesor, Timoteo. Siempre haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Cuál es el objetivo? Pongan atención, levantar una cuarta generación. Amén. Cuando Dios levanta una cuarta generación, hay una gran explosión. Biblia. Dios levantó a Abraham, el padre de Isaac. Isaac
padre de Jacob. Jacob, padre de los 12 patriarcas, entre ellos José. Y vino la cuarta generación, José. ¿Qué hizo Dios con José? Cambiar un imperio. Nuestro objetivo o nuestro anhelo es consagrarnos en el nombre de Jesús, porque Dios le juró al hombre que se consagra, al hombre que le teme, pero que de veras le teme a ese hombre. Dios le jura en el Salmo 128 que mirará a sus hijos y a los hijos de sus hijos, 4 generaciones. Cuando un hombre puede ver, llegar a ver sus 4 generaciones, puede decir, despide a tu siervo en paz. Porque esa cuarta generación hará explotar, hará algo superlativo, como José. Él fue la cuarta generación. Cuando José llegó a Egipto, transformó ese imperio. ¿Quién no daba testimonio del gran Dios de José? Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos conceda a todos levantar generaciones. Levantar, que tengamos el honor de ver no solo a nuestros hijos, nietos, sino hasta nuestros bisnietos y profetizarles. Esa fue la bendición que Dios le entregó a José al terminar el libro de Génesis. José vio a sus hijos, Efraín y Manasés, vio a sus nietos y todavía vio a sus bisnietos. Y Dios nos lleva de gloria en gloria. Pues que el diablo se mete y trata de meterse, pero en el nombre poderoso de Jesús quede reprendido sobre nosotros y sobre los que oigan este estudio, y que se levanten generaciones de ustedes, de nosotros. Yo he tenido el honor y la gloria de Dios de ver no solo a mis hijos ministeriales, mis nietos ministeriales, mis bisnietos ministeriales, sino que he visto a mis tataranietos ministeriales. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Recordemos que esta es la primera carta. Recordemos que lo primero siempre marca un surco. Es lo que se llama en el estudio de la Biblia la ley de la primera mención. Eso ya marcó un surco. Por ejemplo, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Punto. Eso marca un surco. ¿Qué? Dios es el creador. Todo lo que existe es porque lo hizo. Buscar alguna otra explicación de la existencia del universo es caer en la mentira de Satanás. No hay otro origen. Dios hizo los cielos, Salmo 136, con inteligencia. Cuando yo estudiaba física, estudié 6 físicas, hay una clase en donde dice que todos los astros recorren una área en cierto tiempo. Todos. Ya sean sus órbitas chiquitas, sus órbitas muy grandes, recorrerán una área en cierto tiempo y eso da una constante, un número que no cambia. Como por ejemplo el número de la gravedad casi no cambia. El número pi no cambia. Esta es una constante, se llama la ley de Kepler. Esto no cambia, porque el universo fue hecho por Dios. Es una perfección. Todo en el universo se mueve, todo. Se mueve nuestra gran constelación, se mueve se mueve el Sol, se mueve la Tierra, se mueve la Luna, el resto de planetas se mueven, pero todos en una constante. Wow. La perfección de Dios. Es una perfección. El mundo macro es una perfección. El mundo micro es una perfección. El sello de la gloria de Dios. Entonces, la vida de oración de un ministro con su equipo debe ser un mandamiento. Tienes gente contigo que te va a ayudar en el ministerio, que oren contigo. Esta es la ley de la primera mención, que oren contigo.
que pasen tiempo de rodillas contigo. Que no es nada más, bueno, yo tengo privilegio, ahí llego a mi privilegio. No has estado conmigo en oración. Esto no es de palabra nada más, esto es espíritu, espíritu vivificante. Y esto va de la mano con la oración. Siempre hacemos memoria de vosotros, la cuarta generación, en nuestras oraciones. Y siempre que estamos orando nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Cuando ellos recibieron al Señor Jesús por fe, en ellos vino una obra de fe y del trabajo de vuestro amor. Hay cosas que se hacen por fe. Por ejemplo, primer viaje apostólico de Pablo y Filas. ¿A dónde, Señor? Dinos cuál va a ser el lugar número 1, el lugar número 2, el lugar número 3, el lugar número 4, el lugar número 5. No, tú camina por fe. Y yo te diré que Chipre es el lugar número 1. Y sigue caminando y te diré que Derbe, Listra es el lugar número 2 y 3. Y luego Antioquía de Panfilia es el lugar número 4. Tú camina y yo te abro camino. Es una obra de fe. Y cuando estés en esa obra de fe, trabaja en el vínculo perfecto que es el amor. Vas a encontrar gente muy dispuesta, muy dócil, muy honradora, y vas a encontrar gente que no va a estar dispuesta ni muy deseosa de evidenciar su fruto o su reacción, pero tú sigues trabajando en amor. Amén. Amén. El mayor energente en el mundo, en el universo, es el amor. Así es. Un día terminará la fe. Dice 1 Corintios 13. Terminará la paciencia, pero no terminará el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El día que en nuestros corazones, en nuestros ministerios, ya no esté ese amor sublime, ya se sienta cansancio. Tengo que ir a predicarle a estos pasos que no aprenden. Ahí lo mejor es tomar un receso e irnos con Dios a llorarle. Ya no siento amor, Señor. Ya no siento amor. Y lo dicen personas que cocinan. La comida sale sabrosa porque se hace con amor. El ministerio llega a ser efectivo porque se hace con amor. Es un trabajo literalmente con el temor, porque si alguien no rinde en el trabajo, lo despiden. Es un trabajo con temor, pero el ingrediente sublime es el amor. Amén. Pablo dice en la carta a los Gálatas, de tal manera me amó, y lo hace en singular, que se entregó a sí mismo por mí, que hizo que el Señor se mantuviera firme hasta la muerte de maldición. Somos, y en singular, por cada uno de nosotros. Claro, la colectividad, por supuesto, pero Él lo hizo individualmente. Por cada uno. Soportó lo indecible, porque uno, a pesar que estudia las escrituras, no puede llegar a realizar hasta dónde fue su sufrimiento, pero lo hizo sin quebrantarse por amor. Entonces, nuestra preocupación, cuando Dios en su bondad nos conceda alcanzar nuevas almas, y he profetizado que Dios va a usar a los apóstoles Lee, al apóstol Luis, al apóstol Sore, para alcanzar nuevas almas, que sea en el vínculo perfecto que habla Primera de Corintios. Ese vínculo perfecto es el amor. Amén. Cuando ya no hay amor, hay queja. Cuando ya no hay amor, hay molestia, que hace que una señora se siga levantando de madrugada a darle el pecho a la criatura, a cambiarle el pañal del número 1, número 2. Nada más, nada más, que es el vínculo perfecto. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre
nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la perseverancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas claves. En la esperanza, Cristo volverá. Amén. Cristo volverá. Amén. Estemos haciendo la obra, Cristo volverá. Amén. Estemos en el trabajo de amor, sufriendo, sin perder el paso, manteniéndonos estables. ¿Por qué? Porque Él volverá. Oh, Señor. Y Él volverá a galardonar a los que vencieron. Padre nuestro. Entonces hay que distinguir dos cosas en las Escrituras. Él va a venir en ese momento en el tribunal de Cristo para dar galardón a los que supieron vencer. Tribunal de Cristo. Al final de los tiempos, después de la tribulación, volverá a venir. Y volverá a venir y habrá un trono blanco. Y en ese trono blanco todos los impíos de todos los tiempos recibirán grados de sufrimiento. En el tribunal de Cristo, grados de galardonamiento. Y esta oportunidad el Señor toma para decirnos, si Dios te elige para algo, ten una obra de fe. Si otros te critican y te dicen, ¿y por qué? Ya mejor párela, ya no sea tan fanático. Si tú estás en la obra de fe, que Dios te ordenó, no oigas voces ajenas y continúa. Amén. Nunca vas a estar solo. Siempre va a haber, porque Dios tiene siempre un remanente. Siempre va a haber gente contigo que te ayude. Como en el caso aquí con Pablo, ahí estaba Silas y Timoteo, en la misma tónica, orando, con la misma disponibilidad de transmitirle a la gente a la cuarta generación, los de Tesalónica, una obra de fe. Con la misma esperanza, Cristo viene. Amén. Amén. Cristo, porque es la verdad. Cristo viene, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, Él viene. ¿Por qué no ha venido? Dice Pedro, porque espera que todos se arrepientan. Ay, sí. No es de que su venida esté por tardanza, no, Él espera que todos se arrepientan. Y hay mucha gente en el globo que no ha llegado al arrepentimiento, y entre ellos las familias judías. Ellos nos necesitan. Podrán tener mucho dinero, podrán ser los vendedores de piedras preciosas, de diamantes, un dineral, pero necesitan de algo más grande, más valioso que los diamantes, y es la fe. La fe es lo más valioso que puede haber en el universo. El que realmente cree en Dios, él tiene una joya que es superior a los diamantes. Es nuestra fe. Amén. Así es. Alabado sea su nombre. Para siempre. La esperanza. Cristo viene. Hace algunos años, cuando yo era un jovencito, fuimos muy bien discipulados sobre la realidad de Primera de Tesalonicenses 4, como aclamación y voz de arcángel y trompeta de Dios. Él descenderá del cielo y nos recibirá en las nubes. De repente pasaron décadas y algunos de aquellos mentores decían, no, el arrebatamiento es un escapismo. Y negaron el arrebatamiento, negaron la esperanza, Wow. negaron esa realidad de que Cristo viene. Y decían, no, ya no viene. Eso fue una doctrina muy rápida, no tiene base bíblica. Claro que tiene base bíblica. A Pablo se le reveló ese misterio, que él descendería de las nubes con aclamación y voz de arcángel. Cuando uno estudia los evangelios, uno estudia lo que Dios le dijo a Israel, que todavía no se había instaurado el nuevo pacto. Él vino para el cumplimiento de lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Entonces Israel no sabía del arrebatamiento, del rapto, él no sabía.
Él sabía que volvería a venir una segunda vez. Y el Señor les habló que va a venir una segunda vez. Personas que no son bien preparadas con el temor de Jehová, por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dicen, no, Él va a venir la segunda vez como león. Eso el rapto no existe. Es que eso fue un misterio revelado al apóstol Pablo en esta carta, en el capítulo 4. Que no todos dormiremos, sino que algunos seremos transformados en un abrir de ojos. Y este cuerpo natural será revestido en un cuerpo espiritual. Los muertos resucitarán primero y luego nosotros. Y recibiremos al Señor en el aire. Y esta carta, Primera Tesalonicenses, es muy clara en definir cuál es el fin de los hijos de la luz y cuál es el fin de los hijos de las tinieblas. A nosotros nos viene una gloria. Amén. Estar siempre con el Señor. Hay doctrinas, y yo no voy a juzgar, que dicen, no, la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio de la tribulación. Biblia para demostrarlo. Biblia para demostrarlo. No, entonces va a pasar los 7 años. Biblia para demostrarlo. Nosotros no somos hijos de la noche. Nosotros somos hijos del día. El apóstol Juan dice, caminemos de tal manera que cuando Él venga no seamos avergonzados en su venida. Estemos listos, con las antorchas encendidas, con el aceite sobre la cabeza, con la vestidura blanca. Amén. Digan amén. Versículo número 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, recuerde que esta sería la 4ª generación. Sí. Pablo, Silvano, Timoteo, los de Tesalonicenses. 4ª generación. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Mire qué grande esto. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hay pueblos en donde Dios envía a sus siervos preciosos y solo fluye una cantidad de revelación, no toda la revelación, y no fluye una cantidad de milagros. ¿Por qué? Y aquí hay una explicación. 1, porque no fueron elegidos para ser testigos de la gloria de Dios. Y 2, porque no tuvieron el hambre y la pasión para recibir a los mensajeros de Dios como aquellos que nos traen buenas nuevas de lejanas tierras. Estos de Tesalónica fueron absorbentes. Cuando llegaron estos 3 apóstoles, Pablo, primera generación, Silvano, segunda generación, y Timoteo en la formación hacia el apostolado, ellos estaban con un corazón en la misma plomada y en el mismo nivel de Dios. Y entonces Dios les dio una revelación gloriosa, gloriosísima. Pero también les respaldó la palabra con señales, con demostración de poder, con demostración del Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahí el ministerio de los apóstoles, Pablo era el que primero tenía la orden de hablar. Él fue respaldado por el Espíritu Santo con cosas extraordinarias. Y cuando un pueblo no es sensible a la visitación del cielo y no da el fruto a la visitación del cielo, y parte de dar el fruto es con lo natural poder corroborar los que nos llevan lo espiritual. Porque la tierra que bebe el agua y no lleva hierba provechosa, los que la labran es próxima a ser quemada, es próxima a ser maldecida.
No, un ministro no debe ir por el dinero, jamás. Pero si ese pueblo es un pueblo digno, va a solventarlo, va a corroborarle. Y eso fue lo que pasó aquí en Tesalónica. Ellos corroboraron, ellos fueron tierra deseable. Y los hermanos fluyeron de manera preciosísima. Y vosotros, verso 6, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Sí. La primera generación que impulsó la gloria del Evangelio fue Jesús. Tengan la bondad de venir conmigo a la carta a los Hebreos, capítulo 2. Por eso se habla y se declara, Él es el autor y consumador de la fe. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia Ajá. atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sí. Anhelemos ser prontos para cumplir lo que la palabra de Dios nos dice y renunciar a aquellas cosas que nos limitan. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, eso fue el Antiguo Testamento, fue firme, y toda transgresión al Antiguo Testamento y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, el nuevo pacto? La cual, la salvación tan grande, el nuevo pacto, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Él es el paradigma, Él es el modelo. Él fue el que lo anunció. No fue confirmada por los que oyeron. Vino una segunda generación que vivió el porqué de su elección, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si en realidad, vamos a Tesalonicenses, estamos imitando el modelo divino, vamos a anhelar parecernos a Cristo. Amén. Eso dice el verso 6, vosotros venís a ser imitadores de nosotros, pero no es tanto el modelo, los seres humanos y del Señor, es nuestro supremo modelo. ¿En qué tenemos que imitar? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, porque hubieron persecuciones, pero ellos renunciaron a la persecución y recibieron la palabra. Y al recibir la palabra con gozo del Espíritu Santo, porque cuando uno está recibiendo lo genuino, lo santo, lo verdadero, lo que tiene nombre eterno, es un gozo por dentro. Amén. Por eso hay que tratar de oír la voz de Dios en nuestro corazón. Vas a estar en X lugar, vas a oír cierta predicación y en lugar de que el gozo se te crezca en tus entrañas, te viene un desasosiego, te viene una intranquilidad, te viene una sospecha, óyelo. Amén. Porque el testigo interno te está diciendo, hablará muy bonito, Sí, pero es una herejía. Ujú. No participes en eso. Mm. Ellos estaban en medio de persecución, pero el gozo era muy grande. Con gozo del Espíritu Santo. 7. De tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya. Yo levantó una cuarta generación, 1, 2, 3, Pablo, Silvano, Timoteo. Cuarta, los de Tesalónica, que vinieron a ser ejemplo para los que estaban en Macedonia. ¿Qué pueblos estaban en Macedonia? Tesalónica, Berea y Filipos. Macedonia había sido un lugar importante en la historia de la antigua Grecia, importante, pero fue gobernada, fue asaltada, fue vencida
por los de la parte sur y llegaron a empobrecerse mucho, mucho. Y hay una realidad que es un misterio, que la gente muy satisfecha no le da lugar al evangelio. Los que están muy satisfechos, muy pagados de sí mismos, muy seguros, tengo mi retiro, tengo mi dinero, tengo mis ahorros, tengo mis entradas, estoy muy bien, no necesito a Dios. Gracias a Dios. Y Dios tiene que permitir, en algunos casos, el misterio de la escasez para que haya un oído abierto a su mensaje. Que en lo de Macedonia eso sucedió. Y de Acaya, los de Acaya eran los de Corinto. Mm. El Corinto no estaba en el área de Macedonia, estaba en otra área, un poquito más al sur. Que han creído, ustedes son un ejemplo. Ustedes no son una iglesia cualquiera, son una iglesia que les sirve de referente. Dios los envió a ese lugar para que de ahí, en ese particular lugar, Pablo escribiera su primera carta. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, por eso eran referentes. Ellos no solo se quedaron celebrando servicios y qué lindo, otra vez culto y qué lindo, una rutinita, no, no, no. Ellos formaron gente que llevara a cabo la obra del evangelismo. La palabra había salido de ellos. Fue divulgada la palabra, no por internet, no por correo electrónico, no por WhatsApp, no por Instagram, no, por vidas. Ahí formaron gente. Y se lo digo con mucho temor, siglos. Ciclo de 3 años ya tienes que demostrar que tú quieres servir en el reino. Amén. Ya debes demostrar que quieres llevar almas para Cristo. Amén. 7 años, ya debes demostrar que conoces claro que Dios quiere para ti. 10 años, ya tu fe fue probada como el oro es probado en el fuego y te mantienes firme. 12 años, estás para expandirte. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Su misericordia. Bendito sea Dios. Sí, Señor. Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Ahí estaba Filipo, ahí estaba Derbe, ahí estaba incluso hasta Grecia, hasta Atenas. Llegaron a ser ejemplo, porque era parte de los de Acaya. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios. Formaron hijos, enviaron hijos. Enviaron como debe ser, de 2 en 2. Enviaron claramente. Dios te quiere que difundas la gloria de su evangelio en tal región y conquistes esa área. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. No solo Macedonia, Acaya, sino en todo lugar. Ese todo lugar era el Imperio Romano. Ese Imperio Romano, que Dios es el que toma ventaja de todo. Todo es creado por Él, en Él y para Él. Ese Imperio Romano difundió un idioma que era popular para todos, el idioma griego. Ese fue un idioma popular. Como por ejemplo, en cuanto a negocios, el idioma inglés es popular a nivel del mundo. ¿Quieres hacer negocios? Habla inglés. No importa que seas chino, alemán, francés, habla inglés. Es el idioma que se usa. En aquel tiempo, el idioma que se iba a usar era el griego. Y esta gente que salió bien preparada espiritualmente y aún física y mentalmente para difundir la palabra. Otro logro que Dios usó a Roma fue que hicieron caminos. Eran expediciones romanas que llegaban a un lugar, conquistaban ese lugar, ponían las leyes romanas y elaboraban o trazaban o reconstruían un camino. La gran mayoría de expediciones de soldados romanos
no era simplemente 5 o 6 soldados romanos que iban, no, ahí iban ingenieros, iban arquitectos, iban personas que conocían de la salud. Por eso construían caminos. Y ustedes saben que es un dicho popular, cualquier camino lleva a Roma, porque realmente eso fue lo que hicieron. Claro, el Todopoderoso tomando ventaja, porque todo es hecho por Él, en Él y para Él. En esos caminos fue donde se movieron la gran mayoría de siervos del Señor, Se abrieron los caminos y los siervos. llegando a todos los lugares. Dios ha extendido, de modo, dice el verso número 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, sea en el imperio, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Lo que decía hace un rato Olguita, la gloria de un padre es que sus hijos sean 7 veces mejores que él. 7. No tenemos nada que hablar. Ustedes vienen a ser imitadores de nosotros, pero del Señor también. Y se divulga la gloria del evangelismo, es tan real. No tenemos que decir nada. Porque ellos mismos, donde llegan el testimonio de ustedes, cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis, a pesar de las persecuciones. Esa iglesia de Tesalónica siguió manteniendo el cordón umbilical con el apóstol Pablo, el apóstol Silas y quien llegaría a ser el apóstol Timoteo. ¿Cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? La palabra conversión viene gracias, uno, al nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no hay conversión. 2, al arrepentimiento. Y entonces 3, a la conversión. Esto lo podemos ver claro en la gran enseñanza del hijo pródigo. Él dijo, volviendo en sí. En la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Eso es nuevo nacimiento. ¿Qué estoy haciendo aquí? Este no es mi herencia, este no es mi lugar. Estoy haciendo en un lugar lleno de cerdos. No. Me levantaré e iré a mi padre y le diré arrepentimiento. El pecado contra el cielo. Que nunca Dios trazó el modelo de hijos para hacernos sufrir. Él trazó el modelo de hijos para que fueran nuestro gozo y nuestra corona. Amén, amén. El pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nuevo nacimiento, arrepentimiento y conversión. Iré. Llevaré otra mente. Los mismos cuentan de vosotros la manera como nos recibisteis. Pues tenga cuidado cuando usted se junte con alguien o escuche a alguien, mejor dicho, que habla de los ministros como que fueran lecheros, como que fueran meseros de una mesa de segunda y tercera clase. Cuidado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, júntese con gente que valoriza, que honra, que pone en alto la unción que Dios le delegó a los ministros. Amén. La manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. Si algo aborrece Dios es la idolatría. En el Antiguo Testamento Dios menciona de la idolatría como el pecado de prostitución. Así. La idolatría para Dios es un dolor, porque Él se ha dejado conocer por la misma creación, para que lo adoremos en espíritu y en verdad, como dice San Juan, capítulo 5. Para ser, primero, como os convertiste a Dios
de los ídolos a Dios. Segundo, para servir al Dios vivo y verdadero. Y tres, y esperar de los cielos a su Hijo. Amén. Vuelve a hablar de las mismas tres cosas. De la obra de fe, del trabajo de amor y de la esperanza. Amén. El cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mm. Ustedes escucharán muchas personas que le van a preguntar, ¿y pastor o pastora, la iglesia va a pasar la gran tribulación o la tribulación? No. Mm. ¿Por qué, hermano? Porque somos los hijos de luz, Amén. somos los hijos del día, Amén. somos los hijos de Dios. Dios no va a permitir que a su iglesia pura, virgen, la agarren a golpes. No. A esa virgen pura la va a tomar y la va a trasladar con él. Amén. 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 Dejamos aquí. Vamos a hacer una oración. Levante sus manos, sus dos manos. Amado Padre, poderoso Dios.